a la comunidad estudiantil de la Universidad Católica Sede Sapientai. También nos informan que está con nosotros el padre Gámbaro, quien es vicerrector administrativo, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, y asimismo también el profesor Edgar, quien es coordinador también dentro de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Muchas gracias con todos, al público en general, y que nos acompañan en esta noche. El presente seminario se desarrollará de la siguiente manera. Es una manera de conversatorio, ¿no? Vamos a contar con 2 especialistas procedentes de Argentina, de Colombia, y al término del desarrollo de la conversación, vamos a tener algunas consultas por parte de los participantes, que vamos a seleccionar al azar las preguntas en función del tiempo. Ustedes saben que ahorita el tiempo es oro. A fin de que logremos el objetivo del evento, pedimos a todos ustedes de que puedan colocar sus nombres, puedan colocar sus apellidos, para poder identificarlos como participantes. Mantengan también, por favor, sus micrófonos apagados durante el desarrollo del evento. Eso va a permitir que no se acoplen los sonidos. Y asimismo también que tengan desactivados sus cámaras por el momento. Puedan, asimismo, también tienen con un chat, ahí pueden ustedes desarrollar sus comentarios, sus preguntas, las mismas que al término del evento vamos a poder seleccionar al azar y poder también absorber esas consultas. Bien, les mencionaba que este evento contamos con 2 especialistas y vamos a presentar a cada una de ellas. La primera expositora es Magíster Luz Helena Hernández, es de Colombia, y ella es especialista internacional en planificación y gestión ambiental y territorial, ordenamiento territorial, gestión del conocimiento, con una sólida experiencia de asesoría en instituciones estatales en los 3 niveles de gobierno, organizaciones privadas y comunitarias. Es magíster en gestión ambiental, con posgrado en ordenamiento territorial, estudiante del doctorado en educación. Es docente universitaria de pregrado y posgrado en temas de planificación, ordenamiento territorial, gestión ambiental, análisis y formulación de políticas públicas ambientales, así como en procesos educativos. También es directora de investigaciones en maestrías y especialización. Consultora para instituciones de gobiernos nacionales, regionales y locales en Colombia y Perú. En coordinación de dimensiones territoriales para el ordenamiento, construcción y ampliación de metodologías participativas e interdisciplinarias para el ordenamiento ambiental del territorio. Tiene una amplia experiencia en la conducción, coordinación y acompañamiento de procesos de planificación e implementación de políticas y metodologías que articulan las dimensiones ambientales del territorio en la planificación, metodologías pedagógicas en medio ambiente, ordenamiento territorial y participación ciudadana. También cuenta con asesoría y acompañamiento en diseño, seguimiento y ejecución de proyectos sociales, experiencia de trabajo en proyectos de cooperación internacional en Colombia y en Perú. En la coordinación y asesoría, planificación, residuos sólidos, ordenamiento territorial, desarrollo territorial, gestión del conocimiento y educación, gestión ambiental, aplicando esquemas y políticas de inclusión y empoderamiento de organizaciones de mujeres. Consultora para la Escuela de Formación y Capacitación Civil de la Universidad Católica Sede Sapientai. Bien, bienvenida Luz, estás con nosotros. Y vamos a pasar también a la presentación de la siguiente expositora, que es la licenciada Eliana Cosoy de Argentina. Ella es licenciada en Psicología de la Universidad Ricardo Palma, con una segunda especialidad en posgrado en Terapia y Formación Sistémica. Es experta en temas educativos y gestión humana,
con más de 18 años de experiencia en empresas nacionales y multinacionales, en la formación y orientación de equipos y grupos de trabajo en el desarrollo de habilidades sociales, de comunicación y de relaciones humanas, con enfoque en liderazgo y trabajo en equipo. Formulación y ejecución de programas de capacitación, charlas de seguridad comportamental y liderazgo en seguridad, alineada a la metodología de la seguridad basada en comportamiento y en valores, aportando así hacia la concientización de la seguridad laboral. Ha prestado servicios, sus servicios para organizaciones multinacionales en sectores industrial, minera, empresas, comercio, construcción, entidades bancarias, Ministerio de Educación, entre otros. Supervisora del internado Prácticas Preprofesionales de la carrera de Psicología de la Universidad Científica del Sur. Consultora para la Escuela de Formación y Capacitación CIDIR de la Universidad Católica Sede Sapientia. Es una profesional altamente motivada y orientada al cliente. Habilidades comprobadas en manejo de grupos altamente heterogéneos, orientación de los equipos humanos para superar expectativas en los talleres y gran capacidad para el análisis de situaciones y su manejo sinérgico para el éxito de programas. Bien, tenemos estas dos especialistas internacionales, ¿no? Tanto de Colombia como de Argentina, y este conversatorio, este seminario internacional, pues nos engalanan con su experiencia, vasta experiencia que ellas tienen, y vamos a dar inicio a este seminario. Bien, como ustedes saben, ahorita nos encontramos en una crisis mundial. Nuestro presidente nos decía que es la crisis más fuerte que ha enfrentado nuestra historia peruana, y no solamente en Perú, sino a nivel mundial. Y frente a esto nos apertura a un escenario de generar espacios de reflexión, de autogestión, ¿no? De poder preguntarnos, ¿no? En estos escenarios, ¿qué tanto sirve la planificación? ¿Para qué planificar? ¿Para qué estamos planificando? Seguro muchos de nosotros, al inicio del año, nosotros nos hemos proyectado, bien, este año yo voy a viajar, este año voy a emprender un negocio, este año voy a acabar mi carrera, no sé, muchos sueños, muchos planes que cada uno de manera individual y como colectivo nos hemos proyectado. Pero este escenario nos lleva también, dentro de este proceso reflexivo, a poder señalar que es a repensar, a poder reconstruir nuestros planes de vida, empezando, ¿no? Nuestros planes de vida, qué es lo que yo quiero, ¿no? Hacia dónde estoy yendo frente a este contexto adverso en el cual todos nos encontramos y impacta a todos, ¿no? Para ello, nosotros tenemos que empezar por mirar cuáles son los elementos que nosotros contamos, ¿no? Para poder empezar a valorarlo, empezar a poder ser creativos, y esto sale la capacidad de resiliencia que cada uno tiene, ¿no? Cómo poder llevar y salir adelante. Y esto, en todo este contexto, la planificación juega un rol muy importante, porque la planificación nos permite construir escenarios diversos, y sobre el cual nosotros podemos tomar mejores decisiones, ¿no? No tendríamos que contar un solo plan, sino tendríamos que tener un plan B, un plan C, y sobre eso, pues, ver cuál es el mejor escenario para tomar mejores decisiones. Asimismo, este escenario, como todo escenario, es proceso a cambios, ¿no? No sabemos qué va a pasar en el futuro. No es que tengamos una bola mágica y podamos decir, el futuro va a ser esto. El futuro es cambiante. Pero frente a esto, esta situación en la cual nos encontramos, también es importante estar atentos para poder modificar, para poder incorporar acciones resilientes, ¿no? Generando un proceso de
reaprendizaje, ¿no? Para intervenir en estos distintos contextos. Importante también que en medio de este escenario, que es un momento a veces es confuso, sin duda, pero a la vez también es interesante. Interesante porque en la cual cada uno de nosotros, si nos miramos, se juegan nuestras emociones, nuestros pensamientos, ¿no? Se van conjugando, son de una manera muy ambivalente, ¿no? Viéndonos sumergidos en una montaña rusa, ¿no? Hacia esos cambios. Pero, como lo habíamos mencionado, el cambio es parte de la vida. Es parte de la vida, del desarrollo, del avance, ¿no? Pero esto tiene también, ¿no? Una temporalidad, una eventualidad. Y son aspectos importantes que tenemos que considerar en el transcurso de nuestras vidas. Toda persona tiene metas, tiene objetivos, ¿no? Entonces es importante también programar acciones y establecer límites y pautas, ¿no? A nivel personal, a nivel social. Son procesos y acciones que ayudan a visualizar un comienzo y un fin, ¿no? Siempre tenemos que estar mirándonos qué es lo que queremos, cuáles son nuestras metas. Frente a este contexto de crisis en la cual nosotros nos encontramos, ¿no? La continuidad de la vida se ha visto así como que paralizada, ¿no? Nadie se iba a imaginar que íbamos a estar tanto tiempo en nuestras casas, encerrados, ¿no? Y este distanciamiento social, estas medidas que se están tomando. Entonces, es importante restablecer algunos de estos aspectos. Por favor, pido que los participantes cierren sus micros, por favor, porque si no se va a acoplar. Muchas gracias. Entonces, decíamos que frente a la crisis de la pandemia, la continuidad de la vida, tenemos como que nos hemos visto paralizados, ¿no? Estábamos cada quien haciendo sus propias actividades, íbamos al trabajo y nadie se iba a pensar que a la siguiente semana, en marzo, ya no íbamos a regresar, ¿no? Entonces hemos visto como que se ha detenido, ¿no? Entonces, es importante frente a esta situación restablecer algunos aspectos, a veces dolorosos, difíciles, en realidad como seres humanos, ¿no? Pero también en ocasiones interesante para un nuevo comienzo también, ¿no? Tenemos que ser fuertes frente a esta situación adversa, tenemos que tener como que un punto de partida, como un punto de quiebre, ¿no? Hacia un punto de partida a nivel personal y a nivel social. Importante también considerar ese tema del cuidado, del autocuidado, de la salud mental, ¿no? Y mencionar lo que establece la OMS en función a lo que se define como salud mental, ¿no? Lo define así como en un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente, ¿no? De sus propias capacidades, donde puede afrontar las tensiones normales de la vida, donde puede trabajar de forma productiva, fructífera, y es capaz de hacer una contribución a la comunidad, a su comunidad. Entonces, para ello, ¿no? Activar el autocuidado es fundamental, ¿no? Para desarrollar, para empoderar habilidades socioemocionales que ayuden a generar mecanismos de adaptación frente a este entorno. Y es importante también la flexibilización de las actitudes. ¿Qué actitudes estamos tomando? La gestión de nuestras emociones, ¿no? Tiene un impacto muy fuerte en los procesos de cambios positivos. Vamos a ver esto con las especialistas. Y para ello hay que trabajar el enfoque preventivo. Es fundamental también transitar en una etapa de crisis y cambio, incorporando una mirada de acciones prosociales. Entonces, este escenario, ¿no? Las emociones, la mirada individual, una mirada colectiva. Tenemos a estas dos especialistas, ¿no? A Lucelena y a Eliana, y vamos a partir con este seminario a manera de conversatorio y vamos a hacer una primera pregunta. Y la primera pregunta es, ¿cómo en estos escenarios, cómo retomar los planes de vida en este contexto de incertidumbre?
Entonces, para ello, vamos a contar con Luz Helena. Sí, buenas noches. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias a todos los asistentes, a todos ustedes por estar aquí acompañándonos en esta reflexión, que es lo que vamos a alcanzar a abrir en este primer encuentro, ¿no? Es un poco un tema bastante preocupante, complejo, que nos pone nerviosos a veces, pero aquí la intención es básicamente dejar algunas reflexiones. En esa medida también quiero dar gracias a la escuela por abrirnos este bonito espacio, ¿no? Con una idea donde estamos integrando con el proceso académico algunos elementos que de repente más adelante puedan servir de base para continuar en las reflexiones que nos interesan, ¿no? Sobre el tema del, no solamente del coronavirus, sino específicamente de cómo hacemos la planificación y cómo retomamos y reconstruimos, porque creo que no solamente se trata de retomar, ¿no? No es la palabra tal vez más correcta, no sea retomar los planes de vida, sino más bien sería reorganizar esos procesos que veníamos trabajando. Entonces, en esa medida es muy, muy importante empezar las reflexiones y a analizar, ¿no? Un poco lo que nos ha pasado desde los mismos conceptos de la planificación, donde cuando hablamos de planificación, decimos que es la forma como nos proyectamos hacia el futuro, ¿no? Como generamos unas visiones eh, basadas básicamente en lo que hemos vivido, en lo que tenemos actualmente, en lo que nos ha permitido desarrollarnos y en lo que específicamente nos traía caminando en la vida. En este momento, entonces, estamos en una situación que nadie, creo, podía de ninguna manera incluir dentro de sus procesos de planificación, sea procesos de planificación individuales o sea procesos de planificación comunitarios, institucionales. Creo que es una situación que básicamente fue imposible de haberla puesto en algún nivel de riesgo, ¿no? No nos lo imaginábamos y por lo tanto nos viene generando o nos viene a generar una necesidad de respirar un poco, ¿no? Como lo están diciendo muchos especialistas del medio ambiente, la naturaleza está respirando y nosotros también deberíamos tomarnos un respiro para revisar cuáles son esos elementos que necesitamos poner en equilibrio, cómo fortalecemos los conceptos que ya traíamos, cómo establecemos esos lenguajes comunes de una manera más sustentada, porque yo creo que esta experiencia y la experiencia que tenemos de vida, de institución, de país, ¿no? De grupo, nos va a permitir mejorar el significado o entender de una manera más clara el significado de todos esos aspectos que nos deben llevar a entendernos entre nosotros, ¿no? A comunicarnos de una manera mejor para que a partir de ello podamos empezar a revisar en qué estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, el primer elemento es, de manera general, articularnos dentro de los procesos de planificación, independientemente de que el proceso de planificación que yo esté mirando o el enfoque que yo esté tomando sea individual, sea colectivo, sea general, sea para una organización, sea para el grupo que se requiera, es revisar qué es lo que tenemos hoy, qué era lo que teníamos ayer, ¿no? Y empezar a generar balances que nos permitan delinear nuevamente esa visión de futuro, ¿no? Mirar ese horizonte que teníamos, esos planes que teníamos y empezar a generar evaluaciones o balances más que evaluaciones para ver qué pasó específicamente con los objetivos que íbamos a alcanzar, con las metas, con un elemento que está en contra de todos, que es el factor tiempo, ¿no? Hemos estado la mayoría de las personas, de las empresas, de las entidades, de las instituciones, de las mismas universidades, en un receso, ¿no? Como en un momento de movimiento lento que debería permitirnos o debería dejarnos pues como una primera lección esa mirada, ¿no? En esa medida, entonces, planificar nos debería llevar de alguna manera a hacer planes nuevamente, ¿cierto? Planes elaborados desde ese imaginario, que ya es una costumbre, basados en esa realidad de hoy, pero con la experiencia, como ya lo dije, el conocimiento que nos permita
tener una mirada panorámica, ¿cierto? Revisar cuáles fueron las razones anteriores por las cuales veníamos o no veníamos cumpliendo las metas y en esa medida el significado de este nuevo elemento que tenemos aquí, que es el elemento de la incertidumbre, ¿cierto? Entonces, ya para entrar un poquito más en la respuesta del tema del proyecto de vida o el plan de vida, entonces el plan de vida no es solamente pensado para el individuo, claro que es una prioridad, pero el plan de vida, además de pensar en esa persona que se está desarrollando, que como lo decía de alguna manera Cecilia, ha sufrido algún tipo de frustración, ¿no? Por todo lo que ha dejado de hacer, por el cambio de vida, porque tuvo que cambiar sus costumbres, ¿no? Hemos tenido que encerrarnos, en la mayoría de los casos, detenidos en un mismo lugar, ¿no? Cambiando las estructuras de las costumbres de ir a trabajar, de tener un espacio específico fuera de nuestro hogar, una interacción directa y completa con todas las personas que están en nuestra casa y hemos tenido que aprender a entender muchas situaciones y adaptarnos a ello, ¿no? Entonces, la idea es a partir de allí mirar que pueden haber cambios, ¿no? Y que esos cambios nos deben llevar a ser pares y de que esos pares nos deben llevar a generar procesos que nos dejen integrar la sensibilidad personal dentro de las propuestas de saber cómo vamos a funcionar y cómo vamos a proponer las nuevas ideas. Que al final de pronto no van a ser tan nuevas, ¿no? Sino van a ser más bien reestructuradas de todo el trabajo que ya veníamos haciendo y mejoradas, ¿no? Desde algún punto de vista, porque el tiempo ha corrido y las metas siguen vigentes, ¿cierto? Entonces, eh, trayendo pues una frase de Nassim Taleb que dice: lo que no sabemos termina siendo más importante que lo que sabemos en algún momento. Entonces es importante el conocimiento, pero es importante también estar mirando instrumentos, cómo ajustamos los instrumentos, cómo acotamos, acoplamos todos los elementos que tenemos a la mano y los que no tenemos para empezar a generar desde una base de el balance de lo que tenemos hasta hoy y la mirada de futuro, cómo nos vamos integrando a ese desarrollo, ¿no? Entonces, en resumen, generalmente planificamos en muchas dimensiones, es necesario hacerlo, ¿no? Desde diferentes maneras de ver la vida. Los planes de vida deben estar articulados y organizados, todos los tenemos de una mayor o menor, con mayor o menor estructura, y los formulamos a través de deseos de cumplir sueños, pero también con la expectativa de poder ser valiosos para los demás, ¿no? Y para eso tenemos que pararnos ahorita y mirar si la vida cambió, si es cierto que va a haber un cambio, es lo que se está diciendo en este momento, la vida ya no va a ser la misma, y en esa medida que tan claros tenemos nuestros papeles dentro de la misma sociedad, ¿no? De ese cambio, de ese plan de vida. ¿Cómo lo vamos a dibujar de nuevo, ¿no? Porque yo creo que no es que nos hayamos detenido del todo, sino hemos frenado un poco, ¿no? Entonces, ¿cómo cogemos de nuevo velocidad? Y desde ahí tenemos que reflexionar si hubo un cambio en nosotros, si va a haber un cambio de aporte para lograr salir todos en conjunto, porque yo estoy de acuerdo con todas estas teorías que están diciendo que no lo vamos a poder hacer individualmente, sino que tenemos que ponernos bien nosotros para lograr formular en conjunto un trabajo pues articulado y que de esa manera haya un desarrollo humano, ¿no? Considerando que somos un ente social y que somos un ente racional y que necesitamos trabajar en conjunto. En esa medida, entonces, estamos diciendo que en este momento estamos en una crisis, ¿cierto? Y el punto es que las crisis a veces o en general se consideran que son momentos que nos permiten hacer nuevas elaboraciones, ¿no? Que nos hacen innovadores, que nos permiten retomar, recoger lo que traíamos para mejorarlo y para reconstruirlo, pero que nos permiten también ser flexibles. Y allí es importante empezar a hacer lecturas de nuestra capacidad de resiliencia, ¿no? Individual,
colectiva, con la comunidad, con la familia, con los grupos y con todo lo que nos rodea, con el fin de lograr entender desde dónde retomamos y mejoramos todos esos propósitos que veníamos trabajando y hacia dónde dirigimos todos esos esfuerzos, ¿no? Entonces, para resumir un poco, la intención es, dentro de esta reflexión, pensar en que tenemos que partir de algunos puntos y que en esa medida tenemos una serie de elementos que ya estaban, ¿no? No es que vamos a construir nuevas cosas, sino que vamos a recoger ya los mismos procesos, las mismas estructuras que veníamos trabajando, pero mejoradas, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es un balance de nosotros mismos, de las metas que teníamos como equipo, como grupo, como colectivo, y tratar de generar revisiones cualitativas y cualitativas dentro de las mismas herramientas que tenemos ya de planeamiento, de planificación, para desde allí reestructurar esos procesos que vamos a elaborar a futuro. Reconstruir las metas. Puede ser que las metas sigan siendo las mismas, pero ya tenemos menos tiempo, entonces tenemos que reelaborar esos procesos metódicos y esas mismas fronteras de llegada para ver qué es lo que vamos a, por qué camino vamos a continuar y hacia dónde nos vamos a dirigir. Y yo creo que ahí hay que redimensionarlo nuevamente todo, ¿cierto? De aquí hasta que por lo menos esperemos un par de años que la pandemia ya nos haya dejado un poquito más libres, ¿cierto? Ahí hay otro elemento bien importante que son los actores, ¿no? No estamos solos, como lo decía anteriormente, por lo tanto es bien importante hacer mapas de actores, ¿no? Identificar quiénes son los actores que nos rodean, sea, insisto, para mi plan individual como persona, o sea, para mi plan de vida como grupo también, ¿no? Entonces, ¿quiénes están allí? ¿Cuáles son las personas que han venido? ¿Cuáles son los que se quedaron por fuera? ¿Y cómo hacemos para que estas personas que se estaban quedando afuera se reintegren, se reincidan, se reinserten dentro de los procesos que estamos mejorando, clarificando y modificando, ¿cierto? Y en esa medida, a través de esa elaboración de mapas, pues tener muy claramente cuáles son los roles y las capacidades. Entonces, yo creo que aquí va a haber una gran oportunidad de propiciar una mirada de las otras personas y de nosotros mismos para reconocer nuevamente las potencialidades, ¿no? Esas capacidades que a veces no estábamos desarrollando, creo que es momento de empezar a recogerlas desde allí. Indiscutiblemente tenemos que construir escenarios, ¿no? No podemos pensar en que aquí simplemente continuamos, organizamos las metas, ¿no? Los escenarios también deben cambiar y esos escenarios nos deben permitir incorporar nuevas visiones, ¿no? Nuevas formas de ver el riesgo, nuevas formas de evaluar y valorar, no solamente desde el punto de vista de acumulación o de incremento o de reducción, sino de valores como tal, de sensibilidad, de ética, todos estos elementos que nosotros necesitamos para poder alcanzar muchos propósitos, porque son muchos los que vamos a tener que echar mano, ¿no? Realizar análisis sistémicos, todos somos un sistema, los ecosistemas nos permiten el desarrollo, pero nosotros también vivimos allí, pero también lo que hace una persona puede afectar a otra, lo que hace un grupo puede afectar a otro, entonces yo creo que aquí también es bueno hacer una mirada y reincorporarla dentro de los procesos de planificación. Los planes de contingencia, pues bueno, ahora se van a volver una cuestión esencial, ¿no? Porque vamos a necesitar siempre estar pensando en qué hacemos sí, ¿cierto? Con mayor fuerza. Siempre lo hemos hecho, ¿no? Porque la planificación siempre nos lleva a pensar que hay elementos que no se van a poder considerar, no tenemos esa gran capacidad y por lo tanto eso lo requerimos, ¿no? Pero ahora lo vamos a requerir con mucho más juicio. Siempre tener dentro de los procesos, ¿cómo hacemos para reservar elementos que nos permitan afrontar esos futuros inciertos? Y finalmente, mirar cómo se recoge de toda esta experiencia que hemos vivido elementos para el futuro. Nos están diciendo que no sabemos si la pandemia termina, continúa, si hay rebrotes, ¿no? Hay un gran movimiento. Hoy leía yo en las noticias que ya hay varias ciudades de Japón que están encerradas porque hay un rebrote de coronavirus, hay muchas amenazas de nuevas pandemias inmediatas. Entonces ahí yo creo que tenemos que pensar un poquito más allá
de recuperarnos en el inmediato, sino de cómo vamos a manejar, cómo vamos a convivir con todo esto, de manera que los instrumentos que tenemos, el conocimiento que tenemos y la experiencia que hemos adquirido nos permita, digamos, que ir mediando las crisis que, según parece, van a seguir viniendo. Pero igual, ahí, la base de todo esto es el balance inicial y entender que estamos en una oportunidad, ¿no? Esto no es una situación, digamos, que simplemente nos está golpeando, sino que también nos está dando oportunidades para reconocer, recoger nuevas historias, ¿no? Recoger nuevas formas de funcionar, nuevas formas de convivencia, nuevas formas de trabajo mismo, ¿no? Y para no perder de vista de ninguna manera que siendo un ente social necesitamos generar planes, pero esos planes individuales que generemos tienen que estar siempre articulados con los planes generales, con los planes de comunidad, con los planes de asociación. Yo dejaría hasta ahí, Cecilia, mi intervención. Muchas gracias, Luz. Muy importante, en realidad, cómo desde la experiencia que tú tienes como planificadora, ¿no? Viendo toda esta manera integral, y lo vamos a complementar. Entonces, la parte de complementar lo va a hacer Eliana. Eliana, es tu tiempo. Gracias. Gracias. Primero, bueno, agradecerles la invitación a ustedes, Cecilia, al CIDIR, a la universidad. Bueno, compartir con Luz este espacio importante, porque ambas miradas desde la planificación está mucho más y complementarlo con un aspecto psicoemocional, psicológico es interesante para una charla o para un curso. Yo estaba escuchando a ambas y esta mirada de varias palabras que me resonaban, ¿no es cierto? Cambio, crisis, transformación, emociones en cosas, falta de manejo, transitar, y algo interesante que hablaba Cecilia, salud mental. Yo soy una convencida de que es importante los temas preventivos. Como dice Luz y como dice Cecilia, y como todos sabemos, este tema de la pandemia nos ha gastado nuestros estilos de vida. Nunca hubiésemos pensado hasta ahora que podríamos tener algo tan, tan impactante en nuestras vidas personales, emocionales, laborales y educativas en menos de 4. Y cuando hablamos de cambio, cuando hablamos de crisis desde lo más emocional, desde lo más psicológico, hay algo que también tenemos que rescatar. Yo rescataba un poco lo que decía Luz, de que si bien tenemos que verificar, analizar nuestros planes de acción, tenemos planes. Digamos, los cambios en las personas, en los seres humanos, siempre ha sido en el desarrollo de la vida. Vivimos en constante cambio. Lo que pasa es que el cambio que hoy estamos teniendo, estamos sufriendo, entre comillas, es un cambio como impuesto. Yo siempre a mis alumnos de que los desarrollos evolutivos tienen cambio. Cambiamos de edad, cambiamos de estatus, cambiamos en la manera de relacionarnos, cambiamos cuando tenemos que buscar nuestra profesión, cuando interaccionamos con otras personas. La vida está llena de cambios. Lo que no pensábamos es que estos cambios nos iban a imponer de manera tan fuerte. Y entonces se replantea hoy en día una situación álgida para todos, no es para uno solo, donde la normalidad ahora no es tan normal. La conducta que tenemos o las reacciones que nos están pasando a nivel individual, colectivo, a nivel laboral, son reacciones que hoy en día nos podríamos poner con la normalidad. Yo siempre digo que el ser humano necesitamos como espacios, ¿no? Necesitamos comienzos y fines. Las fechas de cumpleaños es un comienzo y fin. Yo siempre digo 31 de diciembre y 1 de enero es un comienzo y fin. Las personas necesitamos los comienzos y fines para estar mejor, para poder proyectarnos. ¿Dónde caminamos? Para acompañarnos en el proceso. Y entonces en este modelo
que estamos conversando, qué importante es el estado emocional. Pero básicamente qué importante es gestionar las emociones, conocerlas. Tenemos emociones, en algún momento todos pasamos por situaciones de tristeza, angustia, estar temerosos, estar contentos, tener sensaciones de ira, y eso es un proceso normal en todo ser humano. Lo que hoy nos está pasando es que este transitar se está entendiendo. Yo siempre digo que hoy en día la vida se nos ha como paralizado, lo vemos todo lineal. Y necesitamos tener como esta onda para estar mejor, para sentir que las cosas son diferentes, para poder accionar y activar. Por eso, desde hace tiempo, trabajan las habilidades sociales en las instituciones, en las organizaciones, en los colegios. A mí la palabra de habilidades blandas no me gusta, porque me parece como que algo que no tiene forma. Y miren qué importante hoy día, que hoy estamos pensando que la inteligencia emocional, habilidades emocionales, socioafectivas y de comunicación, se está haciendo fundamental para transitar. Se está haciendo fundamental para los colegios, para las empresas, para las instituciones, para estar en vida comunitaria, para estar en familia, para estar con uno mismo. Y si bien, como decía Luz, la importancia de la parte profesional y la planificación nos acompaña, la gente es en el hacer. Entonces, hoy en día se replantea que podamos empezar a activar mecanismos que yo creo que ya los tenemos, pero hay que reactivar. Todos en algún momento solucionamos problemas. Todos en algún momento pasamos por duelos y por crisis muy dolorosas. Todos en algún momento nos reinventamos en una etapa de vida. Algunos nos cuesta más, otros nos cuesta menos. ¿Qué tenemos que activar otros planes? Algo muy interesante. Primero, pienso yo, la concientización de lo que está ocurriendo, pero en realidad de lo que está ocurriendo. Y hay un tema en psicología que se trabaja mucho, que es el factor de las creencias. ¿Qué creemos acerca de las cosas? Son aquellos paradigmas de cómo vivimos, de cómo nos vinculamos, de cómo reaccionamos frente a las situaciones. Y generalmente aquello que yo creo, lo pongo en práctica. Si yo creo, y en la psicología hay como tres grandes creencias básicas que las manejamos. Si yo creo que es un tema que el tiempo lo va a solucionar y que las cosas mágicamente se solucionan, entonces posiblemente mi capacidad de acción para hacer algo va a ser pobre, ¿no? Voy a estar mirando, como yo digo, desde una ventana para que las cosas se solucionen porque sí. Pero si culpables son los demás que tienen que activar, posiblemente mi acción va a ser algunas pautas, pero definitivamente voy a esperar que el otro haga para yo mejorar. Y al final lo que estamos buscando es que una creencia que ya soy parte y responsable de la situación. Cuando vemos, como decía Cecilia, lo que está pasando en nuestro entorno, y cómo cada uno acciona las medidas del Estado, las medidas preventivas que nos están dando a nivel también internacional, nos vemos con algunos espacios, lugares o personas que no están activando esa medida. Podríamos pasarnos horas de horas y saber el por qué no se activa o no, pero no deja ser un tema de creencias, no deja ser un tema de responsabilidad. Entonces, de una u otra forma, es importante que nosotros podamos activar desde lo más psicológico. Hay tres aspectos básicamente importantes. Trabajar nuestras habilidades sociales y emocionales, que es la inteligencia emocional, empezar a generar los procesos de adaptación y flexibilidad, que son sumamente importantes, y algo que es muy importante también, que tenemos que empezar a poner foco de atención en aquello que necesitamos lograr. Las personas tienen muchas cosas que hacer, pocos se focalizan en lo que tienen que aprender y hacer realmente. Hoy el foco de la atención en la necesidad, como decía Luz, es importante para poder saber que estoy logrando algo. Pero para eso la planificación es importante y también es muy importante algo que es fundamental para el ser humano, estar con los demás.
Las personas necesitamos crecer y estar con los demás para aprender y para sortear las situaciones que nos pasan. Los seres humanos necesitan más para vivir, para convivir, para relacionarnos, para estar bien. Y por otro lado, tenemos que empezar a activar conceptos de autocuidado fundamental que están asociados a cómo yo utilizo mi propio autoconocimiento y mi capacidad de inteligencia emocional. La responsabilidad no está solamente afuera, la responsabilidad está en uno. Como hoy en día, miren esta sesión, si bien siempre existieron estos mecanismos de comunicarnos, hoy en día estamos activando desde las universidades, los colegios, una nueva forma de trabajar de manera constante. Y esto cuesta porque nosotros necesitamos al otro mirarlo, estar en un salón, interaccionar para saber que el otro nos está contactando. Y entonces, de una u otra forma, se hace que podamos activar algo que a mí me gusta mucho, que son conductas prosociales. Hoy en día necesitamos trabajar cuáles son las necesidades personales, pero al mismo tiempo las necesidades del entorno. Como decía Luz, vamos a poder salir de acciones colectivas verdaderas, por favor, verdaderas, porque muchas veces hablamos de trabajo en equipo, hablamos de muchas cosas, pero en realidad en el hacer no lo hacemos, y hoy tenemos que empezar a activar nuestras propias habilidades psicoemocionales, cómo manejar después nuestra gestión de emociones y cómo estar con los demás. La solidaridad es un tema importante activarlo, la colaboración, y hay algo importante, sensibilizarse frente a lo que está pasando, sensibilizar a la familia, sensibilizarse con los medios laborales, pero al mismo tiempo trabajar una palabra importante, sobre todo desde las empresas o instituciones, también acompañar al colaborador en este proceso, realmente hacer vínculos que nos ayuden a estar, a transitar mejor. El éxito, ese éxito que algunas veces, disculpen, nos venden, de que todo el mundo está feliz, de que todo el mundo está contento, de que todo el mundo logra cosas, bueno, estupendo, pero creo que hay que transitar, hay que caminar. Tenemos que incorporar nuevos hábitos que sean un poco más saludables, hábitos que nos ayuden a estar mejor a nivel familiar, personal y a nivel empresarial, a nivel de instituciones. Esto con los planes, como decía Luz, de proponernos planes de planificación, organización, educarnos y profesionalismo, vamos a hacer un match en lo que tenemos que aportar hoy en día. Entonces, es un camino posiblemente largo, pero yo siempre pienso que las personas, en líneas generales, tenemos cambio. Si no pensáramos en que las personas no tienen la capacidad de transitar y de tener cambios, entonces tendríamos que pensar que el ser humano no es capaz de nada. Y esto es importante, y por eso las instituciones, las empresas, deben dando espacios de reflexión. Hoy en día un jefe, un líder, un dueño de una empresa, una institución, tiene que dar paso también a la responsabilidad compartida y a saber que cada uno tiene una responsabilidad, a dar espacios de pausa, ayuden a las personas a estar mejor. Hoy estamos trabajando el doble del tiempo, con mucha incertidumbre, con mucha desadaptación, y por eso necesitamos de otros sistemas, de otros campos que nos ayuden a transitar. Pero ojo, la responsabilidad de transitar e incorporarlo está en uno. Por eso es importante la autovaloración y el autoconocimiento que nosotros hacemos de nosotros mismos acerca de cómo podemos ir cambiando esta realidad. Y el entorno, si es favorecedor, si el entorno es activo, si el entorno es proactivo, si el entorno es asertivo y si el entorno fomenta salud mental, nos va a ayudar para transitar en este periodo. Gracias, Cecilia. Gracias, Eliana. Bien, entonces
es importante ver el tema de los planes de vida y poder reflexionar y poder mirarnos a nosotros de manera individual con todo lo que, los elementos que ustedes muy bien nos han estado señalando y las herramientas también importantes, ¿no? Para poder desarrollar este punto. Pero vamos con una siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta tiene que ver más como, ¿cómo vamos a generar, hablamos del autocuidado? ¿Cómo vamos a generar el autocuidado en medio de este contexto? Para ello, nuevamente, mencionamos y damos pase a Luz. Luz, tu micro, porfa. Ya, muchas gracias. Ahora sí. Bueno, esta es una expresión que dentro de los procesos de planificación, de ordenamiento, ni siquiera de gestión del conocimiento se había planteado, ¿no? Porque pues como que no había habido la necesidad. Simplemente había una serie de valores, una serie de orientaciones que le dan a uno desde niño, pero pensar en incorporarlo dentro de los procesos de planeamiento, de planificación, digamos que no podría ser en este momento de alguna manera novedoso, ¿no? Entonces, en esa medida yo me voy a referir a dos cosas muy simples, muy sencillas. La primera es entender que el autocuidado depende de cada uno de nosotros, pero está hacia afuera, ¿cierto? Yo no me cuido solamente para cuidarme en este momento yo mismo, ¿no? Sino que me cuido también para que mi entorno cercano, mi entorno próximo y mi entorno no tan próximo, de verdad reduzca sus riesgos de generarse problemas y de reducir los procesos y las capacidades de aplicar todas esas necesidades y todas esas tareas que tenemos para cumplir con nuestras metas y objetivos. Entonces, lo primero es empezar a integrarnos desde nosotros, pero también mirando todo lo que está alrededor, ¿no? Es ver qué tenemos a nuestro alrededor y en qué estado tenemos ese entorno que vamos a recibir nuevamente, ¿no? Que cuando tengamos que empezar a salir paulatinamente, que ya lo estamos haciendo, o como que ya hay grupos que lo están haciendo, vamos a tener otra nueva incidencia sobre el medio ambiente. Entonces, ahí hay un tema de interés y de preocupación de los ambientalistas donde dicen, bueno, reposó el sistema Tierra, todos los elementos de nuestro planeta, pero ahorita, ¿qué va a pasar? ¿No? Ahora que regresemos todos, vamos a seguir en la misma dinámica, con las mismas costumbres, y mientras nos adaptamos, ¿qué? Entonces, ahí hay que hacer una primera mirada de análisis de lo que tenemos a nuestro entorno inmediato, a nuestro entorno no tan inmediato, a nuestro entorno global, ¿no? Porque igual hacemos parte de todo un proceso de globalización y eso por ahora está quieto, pero yo no creo que lo vayamos a cambiar, ¿cierto? Eso lo tenemos que ir. Y ahí no es solamente hacerlo individualmente para hacer una mirada propia, sino también para ese trabajo en equipo, porque tenemos que trabajar en equipo para garantizar la supervivencia, ¿cierto? Para construir esa propuesta real y verdadera de readaptación. Entonces, ahí tenemos que darnos consejos, que tomar lecciones aprendidas de lo que hemos tratado de entender en este momento y empezar a trabajar el autocuidado no solamente con el lavado de manos, con el distanciamiento social, que seguramente va a ser una regla que nos vamos a tener que empezar a cumplir durante un tiempo, por lo menos no sabemos cuánto, ¿cierto? Pero también entendiendo y haciendo una buena lectura del entorno y todos los elementos que tenemos en el entorno. ¿Cómo vamos a empezar ese redesarrollo? ¿Cómo vamos a levantarnos de todas estas opresiones que hemos sufrido económicamente, socialmente, la soledad para mucha gente, las pérdidas, como lo decía Eliana? Y de ahí hay un elemento clave al que hay que regresar y es la revisión de la producción primaria, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué tan apropiados estamos de nuestro territorio? Y con qué nivel de respeto y valoración estamos trabajando elementos como la vocación del suelo, las características de la ciudad, que también viene en este momento de las ciudades latinoamericanas, ya lo estamos viendo, están sufriendo un problema gravísimo, incrementando la situación de inseguridad. Entonces, esos son elementos que tenemos que empezar a pensar en colectivo, ¿cierto? ¿Cómo vamos a mejorar? ¿Cómo elementos que no habíamos pensado, como por ejemplo las áreas verdes,
se pueden convertir en una perspectiva de repente productiva, no solamente a nivel de consumo, ¿no? De materiales, de materias primas o de insumos para alimentarse, sino también de la misma protección de la salud, ¿no? ¿Cómo se pueden dar mejores perspectivas desde esas ideas colectivas para que todos contribuyamos a un mismo propósito, entendiendo que el problema de la situación que vivimos no es individual, nos puede afectar individualmente, pero nos puede llevar a problemas colectivos, globales. Entonces ahí es muy importante pues como empezar a identificar esos procesos y entender que la planificación es un instrumento completo y complejo para lograr esos propósitos, ¿cierto? Y que por lo tanto estos elementos, además de los protocolos que vamos a tener que van a tener que hacer parte de la planificación, ¿no? Ya no va a ser solamente hacer el plan, sino cómo vamos a aplicar los protocolos nacionales, internacionales y los que tengamos que construir a nivel particular de acuerdo con cada una de las características de nuestras áreas, de nuestro territorio, de nuestros entornos, cómo los vamos a adaptar para que efectivamente funcionen y para que estén incorporados a los procesos de planificación y de esa manera ir como dibujando, como dejando la impronta de la necesidad de integrar todos estos procesos, digamos, en ese marco de lo que llamamos el autocuidado, pero un autocuidado individual para el colectivo y para la globalidad. Listo. Gracias, Luz. Es verdad, mirando, ¿no? De uno mismo con el entorno y hacia la colectividad. Eliana, tus elementos, la parte psicológica importantísima también. A ver, compártenos. A ver, me voy a acercar más porque creo que no me escucha mucho. Sí. A ver, desde el autocuidado más psicológico, hay algo que es importante. Es importante la educación. No estamos acostumbrados a fomentar una psicoeducación. Vivimos como podemos, vamos viviendo y vamos aprendiendo en la marcha. Tenemos, de nuevo vuelvo a repetir, pocas acciones preventivas. El autocuidado, vamos a empezar desde el lugar más con algo que es interesante, con 4 grandes para mí conceptos que abarcan otro mundo, que puede ser, por ejemplo, autoconocimiento. Es importante el autoconocimiento, es una habilidad social que está dentro de lo que llamamos inteligencia emocional, que es muy importante trabajar el autoconocimiento. Es importante conocernos, es importante saber, si podríamos decir así, nuestros defectos y virtudes y aquellas necesidades que tenemos que elaborar. Otro aspecto importante es la autorregulación. Es aquello que yo genero como procesos reflexivos, está asociado a controlar mis impulsos, a manejar aquellos aspectos que yo a lo mejor los considero en algunas ocasiones que me entorpecen, poder tener acciones mucho más proactivas. Hay algo que es importantísimo y a mí me gusta hablar mucho del estado emocional. Creo que es importante trabajar hoy día el optimismo, ¿no? El mirar aspectos positivos, porque cuando nos saturamos con tanta información como la que estamos escuchando, que algunas veces no es una información tan fidedigna y que tenemos que aprender a discernir aquella información que es realmente la indicada, vamos bajando también nuestro nivel de positivismo frente a las cosas. Y lo que puede hacer un ser humano es bajar, como yo digo, los brazos frente a las cosas que no funcionan. Otro aspecto que es importante, se va a hacer necesario que se trabaje la flexibilidad. La flexibilidad es un proceso importante que nos lleva al juego de la adaptación. Esto que estamos hablando hoy con Luz, planificar, organizar, mirar la vida desde otro lugar, sin perder los conocimientos que ya tenemos, tiene que ver con un proceso de flexibilidad y de adaptación al entorno. Otro aspecto que es importante es trabajar, vamos a tener que empezar a reelaborar el tema de la empatía. Yo escucho que mucha gente habla de empatía, 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 asertividad, asertividad. Vamos a tener que empezar a mirar
más empáticas, más acciones de comunicación asertiva. Y vamos a tener que hacer, como yo digo, una responsabilidad compartida. El autocuidado nace de nosotros como preservación, ver con la mirada activa de los aprendizajes, con los entornos con los cuales yo me vinculo. ¿Qué me enseñan a mí de lo que significa cuidarme, cuidar de los demás, cuidar del entorno? Es sumamente importante. Cuando yo abro mi mirada hacia lo que pasa en el entorno, entonces empiezo a comprender que yo soy parte del problema y soy parte de la solución. Las cosas no se resuelven por sí solas, tenemos que hacer algo para solucionar. Y hoy en día tenemos que hacer soluciones que sean creativas, que sean más resilientes, que sean más prosociales, o sea, vinculados con los demás, mirar qué está pasando y empezar a activar más lo que yo digo, la sensibilidad frente a lo que está ocurriendo. Entonces, hoy tenemos que el desarrollo de habilidades sociales y emocionales, que a lo mejor ya las tenemos, pero que hoy las tenemos que activar desde otro lugar, las tenemos que potenciar, Y tenemos que bajar culturalmente el concepto del castigo para aquello que hacemos bien. Muchas veces señalamos mucho en aquello que no hacemos bien, y hoy una parte de los procesos de cambio, o cuando queremos incorporar medidas más preventivas en las instituciones, en las escuelas, etcétera, lo que trabajamos con la gente es aquello que hace bien, reforzarlo positivamente para que esa conducta o comportamiento se vuelva a repetir. Nadie hace algo para no estar bien. En líneas generales, las personas repetimos conductas que son favorecedoras para uno y para el entorno. Yo lo que creo es que hoy lo que tenemos que hacer frente al autocuidado no es solamente estar conscientes de la responsabilidad, sino compartir ideas de autocuidado. Cómo yo comparto en mi lugar de trabajo, en mi casa, lo que significa el autocuidado. Y esto se enseña. Si bien tenemos una base que es innata, que todos los seres humanos frente a una situación de riesgo nos protegemos, el tema del autocuidado está en la educación. El tema del autocuidado está en aprender a reaprender. El tema del autocuidado está en los modelos que nosotros miramos desde la familia, desde la comunidad, desde las instituciones laborales, las instituciones educativas. Aprendemos de los demás para estar mejor. La sociedad se le reformula el ser mejores modelos para activar. Esto es como estar en una casa, como estar en una familia, ¿no? Los padres son los modelos de los hijos, los adultos nos enseñan a transitar, y los niños o los adolescentes van con las acciones. Hoy en día en las instituciones tenemos que ser también ese modelo a seguir. Muchas empresas trabajan estos temas de medio ambiente, de colaboración, excelente, y se trabaja bajo estos climas laborales. Pero seamos conscientes, muchas veces empoderamos más, ¿no es cierto?, lo profesional, las exigencias que son importantes, pero no damos estos espacios reflexivos de autocuidado en las instituciones, no lo damos. El estrés, la ansiedad, los procesos ahora que estamos viendo depresivos, que está tiempo, necesitamos espacios de pausas activas para activar con la gente, para ayudarlos a transitar, para poder estar mejor. El resto lo hace cada uno, digamos. Cada uno es responsable de su vida, de sus acciones, pero cuando lo hacemos para ti, cuando con un entorno que es saludable, que me da buenas condiciones, me ayuda a mí a fortalecer lo que yo necesito estar. Y entonces hoy en día que estamos tanto tiempo en el trabajo y que hoy compatibilizar laboral se ve complicada porque cada uno tiene su propio, digamos, su propio estilo de vida, sus propias situaciones, necesitamos espacios reflexivos, necesitamos espacios de responsabilidad social para que todos seamos miembros
con su bibliogar. A lo que estoy diciendo es como también habla Luz, este tema es transitar, nos va a tomar un tiempo, pero tenemos que empezar por algo. No existen los grandes cambios de un día para otro salvo la pandemia, pero a nivel más emocional existen aprendizajes que vamos haciendo de a poco y que cuando los vamos incorporando y los vamos haciendo nuestros, los vamos activando. Si una conducta, una actitud es positiva y la persona tiene un buen feedback, vuelve a repetir la conducta positiva. Entonces, tenemos que hacer más saludables, más preventivos y más de, mira esta palabra que siempre la uso, debemos dejar que la gente sea autónoma y responsable en lo que tiene que hacer. Las instituciones colaboran, facilitan, gestionan, pero las personas tenemos que ser responsables de lo que hacemos y generar una autonomía que nos permita tomar decisiones. Cuando yo tomo decisiones, y estoy segura de las decisiones que tomo, más allá de que puedan ser negativas, las personas nos sentimos más libres de pensar, nos sentimos emocionalmente más estables. Cuando nos someten a una situación, no nos dejan expresar en la verbalidad lo que pasa, no tenemos esta interacción de un buen modelo, las personas dejan de dar, dejan de contribuir. Y acá necesitamos pimponear ideas, y acá necesitamos escuchar activamente al otro qué le pasa. Y no se toma tiempo. Muchas veces me dicen, no, pero los problemas de la gente, oigan, perdónenme, las empresas están hechas de personas, el mundo está hecho de personas, y si ustedes miran ahora en la calle, fuera de sus casas, las calles están vacías en general. Así que el mundo lo hacemos nosotros, la gente. Y como la gente somos parte de lo que hacemos, estar es necesario. Y por ende el autocuidado va a ser algo que vayamos incorporando de a poco, va a ser un camino, pero vamos a ir incorporando porque este tema del autocuidado de preservarse es innato, inherente al ser humano. Necesitamos construir redes de apoyo positivas, que sean redes de apoyo verdaderas, por favor, y que nos acompañen en el tiempo. Eso es un tema de acompañamiento desde las instituciones a sus colaboradores y viceversa, del colaborador hacia la institución. Si tratamos de hacer esto, estamos viendo cambios que podamos percibirlos, que podamos sentirlos, sería fantástico. Y eso va a impactar en la vida personal, emocional, laboral, amical y familiar. Muchas gracias, Eliana. Y bien, pero también dentro de este contexto, como somos personas, hablábamos también el tema de las emociones, ¿no? Las emociones, y cómo podemos trabajar con ellas, con estos estados emocionales. Hablabas de la ira, o cada emoción que cada uno ha podido percibir, ¿no? ¿Cómo podemos abordar, trabajar estos estados emocionales? Luz, por favor. Gracias. Bueno, más que trabajarlos desde el punto de vista de la planificación, porque no es la tarea de la planificación trabajar ese tipo de elementos específicamente, más que trabajarlos, sí es considerarlos dentro de los propósitos que vienen, ¿no? Estamos hablando de una pospandemia, pero la planificación tiene que empezar ya, ¿no? Y en este momento hay una cantidad de estados que no es que nos van a intervenir en los procesos específicamente para cambiar las metas, pero que sí hay que considerar para ver cómo se mejoran esos procesos, ¿no? En términos de planeamiento, planificación, es importante recordar que estos son esquemas que se trabajan con las personas, con grupos, ¿no? No un proceso de planeación para generar un cambio en una institución, un cambio en una organización, un cambio en una comunidad, en un barrio, no lo hace una sola persona, ¿sí? Se hace a través de elementos desde la comunicación, ¿cierto? Desde la valoración de los individuos, pero desde esa valoración del conocimiento que nos va a aportar como conjunto y que nos va a permitir, en términos de los balances, en términos de la elaboración de las nuevas metas o de la continuidad de las metas que tenemos ajustadas, en términos de la construcción de indicadores,
establecer procesos que permitan reconocer esas bondades de cada persona, pero también esas limitaciones que suman al contexto de la organización. Por lo tanto, como van a ser parte fundamental de los elementos de la organización, pues más que trabajar, insisto, es considerarlos, ¿no? Por eso es muy importante la reelaboración de los instrumentos para la construcción, por ejemplo, de mapas de actores, porque los actores no son solamente los que están afuera a los que yo voy a contribuir con mi proceso de planificación, sino a mis mismas personas que están construyendo dentro de mi equipo esos elementos de planificación, porque son las cabezas pensantes, ¿no? Son los que tienen la capacidad de desarrollo, son los que reconocen, los que deben reconocer las limitaciones o las necesidades de las poblaciones de afuera hacia donde vamos a dirigir esos objetivos, hacia donde vamos a llevar esos beneficios sociales, ¿cierto? Incorporándolos y articulándolos con todos los elementos del ambiente, ¿no? Con todo eso que dejamos de usar, y para ahí tenemos varias consideraciones que entender, ¿cierto? Primero, el uso del tiempo. ¿Cómo es que vamos a ofrecer esos soportes alrededor de un tiempo que ya hemos ido desgastando de alguna manera en la contingencia, ¿no? En ese elemento que vino cuando llegó el fenómeno que no esperábamos y que no pudimos de ninguna manera haber dejado como un riesgo dentro de nuestros planes. Entonces, ahora, ¿cómo nos articulamos en ese tiempo, ¿cierto? Cómo generamos esos procesos de mantenimiento de un ambiente saludable, no solamente alrededor nuestro, sino con las responsabilidades que tenemos tanto como colectivo como personas individuales, ¿sí? Entonces, por lo tanto, es importante hacer una reflexión muy profunda sobre la forma de crear con los equipos, ¿no? La forma de construir con las actitudes de las personas en ambientes que seguramente parece ser nos están haciendo más solidarios. Entonces eso es otro elemento que hay que aprovechar, con la sensibilidad que tenemos de lo que está pasando afuera, de lo que no estamos viendo, sino por las noticias, ¿no? Que es todo ese dolor humano que están sufriendo nuestras ciudades, nuestros países, nuestras localidades, nuestros barrios, y que de verdad que ahí tenemos una responsabilidad como planificadores de mejorar, ¿no? De aportar, de orientar, de leer, para hacer unas lecturas, digamos, desde esa misma sensibilidad, pero para una mejora siempre de lo que tenemos, involucrando la realidad en procesos que nos permitan entender que la incertidumbre se puede sortear de alguna manera, ¿no? Que no tenemos, como lo decía Liana, el ABC, pero que la sensibilidad humana nos puede permitir generar nuevos escenarios, ¿cierto? Generar nuevas posibilidades y sobre todo reconocer que necesitamos incorporar esas capacidades sensibles, no solamente de conocimiento, sino de conocimiento sensible también, para lograr entender la resiliencia de las personas, de las comunidades y, por lo tanto, involucrar todo esto dentro de los elementos de la planificación. Gracias, Luz. Y muy interesante esta parte de las emociones. Sin duda, Eliana tiene más que incorporar sobre este punto. Todo tuyo, Eliana. Muchas emociones. Eliana tiene emociones. También voy a cortarle la respuesta porque sé que hay tiempos, así que disculpen. A ver, ¿cómo trabajar los estados emocionales? Pienso que este es un tema que nos toma toda la vida, a todos, ¿no es cierto? Hoy en día se hace más preocupante trabajar, pero más que estaría llamarlo regular, gestionar las emociones, porque las emociones las tenemos todos. Y hay un dicho que dice que tenemos momentos para todos, ¿no? Y hay algo que tenemos que aprender, que es también cultural, ¿no? O sea, todos tenemos las emociones básicas y las hemos escuchado en este último tiempo: miedo, tristeza, alegría, cólera, asco, etc. Y si las vamos combinando aparecen otras subemociones. Pero el tema no es tener las emociones humanos. Eso es lo que nos hace sensibilizarnos, como decía Luz, frente a las necesidades de nosotros, frente a las necesidades colectivas, y poder activar. Necesitamos estar en comunidad.
Pero lo que es importante cuando hablamos de emociones es básicamente aspectos importantes: conocerlas, identificarlas en mí y generar mecanismos que me ayuden en ciertos momentos de crisis y de cambio a autorregular mis emociones, a manejarlas. Porque tenemos que empezar a trabajar, miren esta palabra, es el manejo del impulso irracional de las emociones. No está mal en algún momento sentirnos tristes por una situación, sentirnos agobiados, irritables, no está mal contentos por una situación. Lo que tenemos que trabajar es cómo regulamos esas sensaciones que tenemos frente a situaciones de cambios o crisis que no los podemos manejar. Y entonces lo que se hace necesario es canalizar cómo de una u otra forma podemos autorregularnos. Las emociones están ahí, las emociones son importantes porque nos ayudan a prevenir, nos ayudan a estar atentos, nos ayudan a conectarnos. Pero hoy en día gestionar las emociones significa que yo concientice lo que me está pasando y las labore de una manera que me sean importantes y necesarias trabajar. Por eso volvemos al tema de la salud mental en los ambientes de trabajo. Que nos conectemos con las emociones nos ayudan a ver, nos ayudan a mirar si tenemos miedo, temor, por eso hacemos prevención. Pero cuando esto se nos escapa de la mano y nos desborda, es ahí la gestión de las emociones. Algo que es importante que tenemos que hacer es a verbalizar. Tenemos que empezar a verbalizar nuestras emociones. Tenemos que empezar a decir lo que nos pasa para que las redes de apoyo que podamos tener en la familia, en el grupo, en el trabajo, nos ayuden en este proceso de canalizar. Y aunque ustedes no lo crean, cuando no se puede verbalizar bien lo que nos pasa con las emociones, el cuerpo habla, el cuerpo se enferma, tenemos menos mecanismos. Por eso es importante que cuando hay crisis o situaciones desbordantes para todos, y hoy lo estamos viendo, ¿qué estamos viendo en la consulta? Procesos de ansiedad generalizados, tensión desbordante, estrés, ¿ok? Irritabilidad y una sensación de apatía y desgano que no genera que podamos hacer acciones resilientes. Si nosotros bajamos este nivel, no podemos activar acciones más resilientes para salir adelante. Por eso es importante expresar y canalizar las emociones. ¿Quiénes nos ayudan? El entorno. El entorno nos puede ayudar. ¿Quiénes nos ayudan? Nosotros mismos. Tenemos que hacer un esfuerzo en conectarnos con nuestras emociones y pensar, Cecilia, Luz, están escuchando, que hay momento para todo. No siempre estamos bien en nuestras vidas, pero hoy tenemos que activar mecanismos que nos ayuden dentro de todo a transitar de una manera favorable. Entonces, cuando yo identifico lo que me pasa, cuando pongo nombre, cuando lo puedo expresar y canalizar y tengo un entorno favorable, se hace mejor la gestión de las emociones. Cuando mi cuerpo puede mostrar lo que me pasa, ¿no es cierto? Y cuando yo me doy cuenta de mis reacciones, que positivas o negativas, y cuando me doy cuenta que mis reacciones siempre son abruptas, que mis reacciones son agresivas, que mis reacciones son temperamentales, y me doy cuenta de eso, y lo puedo manejar y rectificar, voy aportando a gestionar mis emociones. Entonces, hoy tenemos que aprender de autogestión de emociones, y yo les pido a todos tenemos tesoros ocultos, que en cualquier momento cuando nos ponemos irritables, apáticos o estresados, todos tenemos acciones para tranquilizarnos. Volvamos a retomar aquellas acciones que hacemos cuando estamos en situaciones de estrés. ¿Y qué mecanismos o repertorios de aprendizaje hemos tenido a lo largo de nuestra vida para ponerlas en acción?
Y aquellas cosas que no funcionan, por favor, desechémoslas. Hay gente que siempre repite, cuando esos mecanismos vemos que no son positivos, entonces busquemos otros mecanismos. Siempre hay una forma de hacer las cosas diferentes. Muy bien, Eliana, gracias. Mira, justo hoy día, al levantarme, me acordé mucho de ti de los pensamientos positivos, y decíamos, sí, hay que pensar muy bien, hay que empezar que hoy día es un día, una nueva oportunidad, y que todo va a ir muy bien, y que el evento también va a ir todo muy bien. Entonces, es importante las emociones, controlarlas, y bien, vamos a pasar rápidamente a un elemento importante que ustedes han mencionado, ¿no? Y el tema de la cooperación, ¿no? Es algo clave que es importante y es básico en medio de este contexto. ¿Cómo vamos a cooperar en conjunto? Para ello, Luz, es tu tiempo. Bueno, vamos a tratar de ser muy sintéticas en este tema porque es un tema que tiene mucho, mucho que decir desde el punto de vista de la planificación. Pero como es tan largo, simplemente voy a dar un par de ideas centrales, ¿no? Primero que todo, ya el hecho simplemente de la palabra cooperar significa que tenemos que trabajar juntos, ¿cierto? Que es un poco lo que hemos venido diciendo desde el principio de la conversación, y es ¿cómo trabajamos en conjunto? Es la pregunta. ¿Cómo logramos conectarnos con estos procesos? Y otro concepto que está muy ligado a ello, que es la colaboración, ¿cierto? Entonces, una cosa es trabajar juntas y otra cosa es interactuar de manera comprometida para el cumplimiento de los objetivos. Son dos elementos que están inmersos en los procesos de planeamiento desde el principio, ¿cierto? Los esquemas de conocimiento de las personas, de reconocimiento de los recursos que tenemos para el desarrollo, para las propuestas, para generar cualquier nivel de organización, inclusive de proyecto, de generar todos estos aspectos, pues obviamente nos van a requerir algún nivel de cooperación, ¿no? En este momento, con la preocupación de la crisis y con todo lo que estamos, digamos, que nos ha puesto como en la orilla del abismo, pues con mayor razón, tenemos que recuperar esa capacidad de colaboración en el marco de cooperar dentro de los procesos que tenemos que recomponer, si valgan todos los que he dicho ahí, ¿cierto? En esa medida, recoger todos los aprendizajes, ¿no? Como decía Eliana, aquí vamos a tener que implementar, vamos a tener que dibujar, vamos a tener que organizar un proceso de formación. No digo reformación porque suena un poco confuso, pero sí de volver a formarnos, de volver a construirnos desde esos procesos de conocimiento, desde esos procesos de la experiencia que estamos viviendo, pero también desde la experiencia que traíamos. Y con una clara identificación de lo que sabemos, podemos y somos capaces de hacer en el contexto de la resiliencia, ¿no? Cómo nos vamos a recuperar y cómo vamos a poner a disposición de toda la comunidad, de toda la sociedad, esas capacidades, esas habilidades, ese conocimiento que tenemos como una primera base para la cooperación, pero también en el marco de colaborar entre todos nosotros para lograr mantener viva o despertar de nuevo la confianza que de repente se ha ido rompiendo dentro de todos estos procesos, ¿no? Y en esa medida, importante hacerse las preguntas clave, ¿no? ¿Dónde es que yo tengo que estar? ¿Dónde es que tiene que estar mi compañero de trabajo? ¿Dónde tiene que estar el profesional XY que viene? Otra vez repito y retomo, los mapas de actores van a ser aquí muy, muy importantes. Y desde el punto de la planificación, pues obviamente tener muy claros esos conceptos de cooperar y el concepto pues de estar integrándose dentro de los procesos en el marco de algo que venimos desarrollando ya desde hace muchos años los países de América Latina, que es la participación, ¿cierto? No solamente
desde lo que van a decir los que necesitan, los que tienen menos condiciones, sino desde poner sobre el tapete lo que tenemos para mejorar estos procesos, lo que tenemos para fortalecer lo que ya veníamos produciendo, ¿no? Porque de repente esto nos está dejando un poquito cojos, pero no quiere decir que estamos perdiendo lo que teníamos, sino que más bien es una oportunidad para fortalecernos desde otra mirada, ¿no? Buscando una forma, pues, de mejorar un elemento muy importante que también se está golpeando en este momento, que es la gestión de las entidades públicas, pero también la gestión de las empresas, la cooperación entre todos estos actores que requieren pues una articulación en alguna medida, y de esa manera pues logrando la complementariedad, ¿cierto?, de competencias, de procesos, de capacidades para lograr pues una nueva restitución tanto de los grupos familiares, las organizaciones, la comunidad, las comunidades, la sociedad, las instituciones, el país, el planeta mismo, ¿no?, que nos está requiriendo en este momento como seres, digamos, más positivos, más organizados y con una nueva visión de futuro, ¿no? Gracias. Muy bien, gracias, Luz. Eliana, por favor. Bueno, voy a complementar, esta vez sí les prometo respuesta concreta. A Perfecto. ver, conjunto. Bueno, desde la mirada prosocial, ¿no? Desde la responsabilidad social, desde la sensibilidad. Y cuando hablo de la mirada prosocial, hablo en base a lo que necesita el otro y yo entrego y brindo porque es el otro. Muchas cosas hacen acciones hacia los demás porque necesitan canalizar sus propias acciones. Pero en realidad para cooperar, como dice Luz, es importante activar otros mecanismos. La sensibilidad es importante, la empatía es necesaria y las prosociales, o sea, qué es lo que necesita el otro en el cual yo intercambio sin pedirle nada a cambio. Desde ese lugar, desde lo más psicoemocional, entonces cooperar se hace necesario, se hace importante y se hace libre. Las personas cooperar, iniciamos esto conversando de la importancia de los demás para estar, para transitar. Y esto se tiene que ver, Cecilia, en el hacer. Nada de que yo hago, digo y escribo, en el hacer. La gente es en el hacer. Y la gente observe, la gente siente. Cuanto más entonces me comprometa y piense que colaborar es importante y necesario, más acciones psicosociales voy a hacer, voy a manejar mis mejores habilidades sociales y voy a estar para el otro. Mientras me impongan que es importante que yo tenga que trabajar con el otro para lograr objetivos que no necesariamente están claros, colaborar de forma conjunta va a ser transitorio. Las personas necesitamos sentirnos parte de una comunidad, sentir un trabajo, de una empresa, de una familia. Y de esta manera podemos empezar a hacer acciones que realmente generen avances y cambios. Entonces, cooperar en conjunto tiene que ser un chip que empecemos a integrar en las instituciones, empresas, de manera verdadera. Ya está integrado en el ser humano. Ahora necesitamos hacer acciones que la gente las sienta y las viva. Y eso se hace con participación comunitaria, eso se hace escuchando a los demás, eso se hace con espacios de intercambios y sentidos, eso se hace revalorizando los valores personales, eso se hace haciendo muchas acciones, pero definitivamente lo que necesitamos activar es ver un impacto positivo para seguir repitiendo las acciones. Entonces, de las instituciones y las empresas y desde las propias personas tenemos que empezar a pensar que estar juntos, pero juntos si bien, no es estar juntos por estar juntos si bien tiene un beneficio a nivel personal y a nivel comunitario. Creo que esa es una de las principales piezas que tenemos que empezar a hacer y empezar a activar. Gracias, Ceci.
Perdón, muy bien, sino que también estoy viendo el chat, estoy viendo que los participantes están formulando sus preguntas, entonces estoy viendo también esa parte. Bien, entonces, vamos a ver la última pregunta que tiene que ver más la parte individual, pero también en conjunto, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo? ¿Qué hacemos todos en conjunto en esta circunstancia, en esta situación adversa en la cual nos encontramos, ¿no? Entonces, rápidamente vamos a darle pase a Luz. Bueno, yo la voy a resumir en 2 palabras. La primera es establecer roles, bueno, 3, perdón. Establecer roles y asumir compromisos, ¿cierto? Y ese establecimiento de roles no es solamente que digamos qué tiene que hacer quién, sino que involucremos a los más necesitados para ver cómo con ellos respondemos a esas necesidades que se requieren, para poder interpretar la realidad, ¿cierto? Y que cada uno asuma su compromiso desde el proceso, ¿no? Esto implica, obviamente, un proceso o un esquema, digamos, desarrollado, como lo hemos venido diciendo a lo largo de la charla, que va a llevar tiempo, ¿no? No vamos a cambiar las mentes de un día para otro, ni tampoco las vamos a cambiar todas, ni siquiera sabemos si vamos a cambiar un pequeño porcentaje, pero de pronto sí podemos empezar a ejercer algún tipo de acompañamiento para que hayan algunas miradas, algunas precisiones dentro de esas necesidades de comprometernos, ¿no? De generar nuestro rol, de entender que somos importantes, pero que también tenemos que responder a esos procesos. Dentro de los esquemas de planificación, esto es fundamental para lograr cumplir metas y para lograr alcanzar los objetivos que se proponga cualquier grupo o cualquier persona. Y el otro elemento que es clave es también identificar lo que tenemos, ¿cierto? Cómo con eso que tenemos, con lo que sabemos y con los compromisos que vamos a generar, podemos reconstruir ese sueño, ¿no? Podemos reconstruir el camino, podemos transitar, como bien lo dice Eliana, para llegar nuevamente, por lo menos al punto de partida, pero de una manera mejorada, ¿no? O sea, ese punto donde nos sentimos que estamos perdiendo, que estamos reduciendo nuestras capacidades, lo que teníamos, ¿no? Entonces, ¿cómo tratamos de sobrepasarlo y de una manera mejorada? Entonces, para mí, básicamente, lo que tenemos que hacer es reconocernos en el entorno, comprometernos y ver cómo apoyamos a los demás para que también entiendan que es necesario que todos vayamos generando ese compromiso e involucrándonos en los procesos a través de la participación, de la formación, de la educación y de la comunicación, ¿no? Que son elementos clave para lograr y alcanzar esos propósitos. Yo voy a dejar ahí porque creo que hay preguntas muy interesantes, entonces creo que ahí vamos a terminar de redondear todos estos temas. Gracias. Perfecto. Eliana, por favor. Mira, lo tengo anotado para ser exacta. Voy a complementar un poco con Luz. Primero, responsabilidad compartida. Es importante. ¿Qué porcentaje de todo esto, de un 100%, de a mí, a los demás, al entorno? Escucha activa verdadera. Importante escuchar. Asumir autonomía para decidir y actuar. Fortalecer nuestras habilidades socioemocionales, de inteligencia emocional, y ponerlas en demostrarlas. Hacer alianzas con los entornos y empezar a tener un aprendizaje emocional que nos ayude a transitar. Saquemos aquello que solemos hacer bien, que lo tenemos, porque por favor, todos tenemos acciones resilientes. Hoy tenemos que empoderar. Si todos actuamos de esa manera y vamos viendo cómo vamos avanzando, porque esto es ensayo y error, pero digamos que como dice Luz, ya tenemos cosas articuladas, entonces, ¿qué haces tú? ¿Qué hago yo? ¿Y qué hace el entorno? Nos vamos a poder articular de una manera positiva y hacer un seguimiento. Cuando vemos que algo no funciona, volver a hacerlo de nuevo y cambiar.
estamos hablando de cambio, así que también es bueno modificar cuando las cosas no funcionan. Ahí está mi respuesta, ahí me... Muchas gracias. Entonces, hemos visto varios elementos, ¿no? Durante la conversación, el seminario. Gracias, Luz, gracias, Eliana, porque en realidad mirando ambas especializaciones de la planificación y la parte emocional, ¿no? Se complementan, ¿no? Y nos permite hacer un análisis muy interesante, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, el tema de evaluar los planes, la mirada individual, nuestras emociones, la gestión de las emociones, las herramientas, mirar el entorno también, la interacción, no solamente estoy yo, sino también está el otro, ¿no? La empatía, tenemos que considerar mucho de estos elementos, el tema de la colaboración, el tema de la cooperación también, y cómo poder ir también estableciendo roles. Hay algo muy importante que en la semana escuché de un escritor español, y él hablaba de que nosotros debemos ser conscientes de la capacidad de que tenemos de transformar a los demás, ¿no? De hacer florecer al ser amado, al prójimo, ¿no? Que dice que el amor es como una energía que genera confianza, clave para el tema de la cooperación, el vínculo de la calidad, la energía del compromiso, ¿no? La transformación, y todos estos elementos, el diálogo, la emoción que nos une, ¿no? Y que es importante verlo en este contexto, ¿no? Entonces, rápidamente, mencionaba las preguntas, están muy interesantes. Entonces, quiero empezar con... para poder agilizar, discúlpenme, yo agradezco mucho las preguntas que nos han llegado, pero el tiempo es también valioso y yo quiero rápidamente pasar a las preguntas. Muchas gracias por ello. Y quiero preguntar, bueno, una de las preguntas fueron, ¿cómo se puede planificar el trabajo si hay incertidumbre en cuanto a la estabilidad laboral? Luz, quizás, por favor. Bueno, yo, digamos, retomando un poco lo que hablamos dentro del contexto, siempre vamos a tener incertidumbres, ¿no? Planificar el trabajo no es necesariamente solamente planificar la tarea que estamos haciendo en el inmediato, ¿no? Planificar el trabajo tiene que ver también con la visión de cómo me involucro yo con el resto del mundo, ¿cierto? En los procesos de desarrollo. ¿Cómo soy capaz de innovar en este momento el llamado desde el análisis de nuestra resiliencia? Por ahí vi que había alguna pregunta sobre resiliencia. Todos tenemos una capacidad de resiliencia, todo tiene una capacidad de resiliencia. Y desde ahí, porque la resiliencia es la capacidad de recuperarnos y de mejorarnos dentro de un proceso crítico, ¿cierto? Después de un proceso crítico. En todos los ecosistemas tienen crisis y también se recuperan en la medida en que sea posible en que los dejemos, ¿no? Entonces, desde esa óptica, no es planificar solamente para el trabajo de la invitación, sino es planificar para el desarrollo, ¿no? Para nuestro propio desarrollo con nuestras propias habilidades y para ver cómo aportamos a la mejora del país, a la mejora de la comunidad, ¿no? Entonces, son elementos que se están presentando en este momento, como lo decíamos, nadie tenía dentro de sus planes jamás pensado que se pudiera quedar, como lo está diciendo la persona que pregunta, por ejemplo, sin trabajo por efectos de un evento tan externo, ¿no? Que no se nos había podido ocurrir a nadie en el plan de desastres haberlo puesto de ninguna manera, ¿no? Entonces, ahí es revisar justamente esa capacidad resiliente, no solamente del individuo, sino del aporte mismo que tenemos dentro de los programas, dentro del programa, proceso de planificación de nuestra vida para el servicio, ¿no? Porque al final la tarea nuestra es aportarle a los demás, ¿no? Hacer para comunidad, para que nos estemos proponiendo y estemos promocionando, estemos haciendo, estemos desarrollando, contribuya a la mejora de una sociedad, pues, ¿no? Más justa como siempre lo hemos dicho. Perfecto, gracias. Y hay una pregunta que nos han hecho desde Chile. Dice, ¿cómo podemos controlar nuestras emociones cuando afecta lo más preciado en nuestra vida, que son nuestros hijos?
Eliana, por favor. Gracias, bueno, por la pregunta, ¿no? Ese es un tema delicado, sobre todo en los niños, ¿no? Entiendo que es una madre, una mamá que trabaja, que estudia, que tiene en la casa a los chicos, ¿no? Entonces hoy en día todo se convulsiona. Básicamente te diría lo siguiente, así como Luz está comentando de planificar el sistema laboral, es importante planificar nuestra vida familiar. Mira lo que te digo, planificar nuestra vida familiar. Uno más o menos mantiene los hábitos en la casa, una estructura de estar con uno, ¿no es cierto? Cada uno tiene un estilo de familia que lo va llevando. Hoy en día que estamos todos juntos en la casa, a lo mejor con espacios reducidos, con tiempos que se superponen uno a los otros, necesitamos reorganizarnos mejor. ¿Cómo trabajar esto con los chicos? Conversando con ellos. Los chicos son en la capacidad que tienen de reactivar. Ahora, no es lo mismo tener un adolescente en la casa cuya etapa de vida o desarrollo es donde él, en estos momentos, el entorno de las amistades, de salir, etcétera, es lo que le toca en etapa, y otra cosa es tener niños. Así que muchas veces cuando tenemos etapas muy distantes entre los niños, tenemos que hacer acciones colectivas, pero también acciones individuales. Primero conversar, conversa con ellos, que ellos mismos expresen verbalmente qué es lo que les pasa, qué es lo que piensan acerca de esto, qué es lo que piensan acerca de estos autocuidados que se están diciendo que está ocurriendo. Y hay algo que es importante que los padres tienen que dar a los hijos, es el hecho de que si bien esto es un periodo de transición, no es que va a ser eternamente la vida así, porque si no le activa de que esto va a cambiar nuestros estilos de vida, al menos hasta que haya vacunas o al menos que nos podamos reactivar, no significa que la vida no exista. Si tienes hijos adolescentes, el concepto es la autonomía y la responsabilidad. ¿Por qué? Porque hoy en día el chico está estudiando solo, ¿no es cierto? Y entonces una preocupación es cómo este muchacho va a seguir sus estudios. Entonces en el adolescente compartir un poco más tomas de decisiones más autónomas y de seguridad. Y en los niños más pequeños, si es que en Chile asumo que puede ocurrir como pasa en acá, que hoy en día tenemos como ciertos horarios para salir, un papá con el niño acompañado, buscar esos espacios para poder, digamos, salir fuera de la casa y estar mejor. La mejor manera que tenemos de transitar las emociones es hablándolas, es intercambiando, y es que también el niño, la niña, está pasando por un periodo de cambio. Así que la irritabilidad, la sensación de inestabilidad también le pasan a los chicos. Pero yo siempre confío mucho en los niños y en los adolescentes con una capacidad creativa maravillosa y con el uso de los medios fantásticos, que hoy los pueden ayudar a acercarse, ¿no es cierto? Pero creo que son espacios de conversación tienes que hacer como hábito todos los días. ¿Qué pasó hoy? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás tú como mamá? Yo creo que en ese intercambio es donde aprendemos de a poco las emociones. Hacer cosas distintas. Todos los días parecen iguales, entonces vamos a empezar a hacer cosas distintas. Mira, algo tan sencillo que te digo, yo dicto clases, siempre estoy en un mismo sitio. ¿Sabes lo que hago para mantener mi mente diferente? Me voy a otro cuarto. Me voy a toda la casa. Y eso, aunque parece algo absurdo, me hace sentir que estoy en otro lugar. Pero también haz pausas activas con tus hijos. ¿Qué significa? Que después de estar estudiando mucho tiempo o estar en una situación, dejen todo y hagan alguna actividad recreativa en casa, no más de 10 minutos. Con ese tiempo nos recuperamos, nos oxigenamos mentalmente y volvemos a la actividad. Entonces, en los niños pequeños y adolescentes, haz pausas activas de mover. En el movimiento está también la expresión de jugar. Entonces, eso te puede ayudar, aunque te duela, con el corazón de escuchar a tu niño o a tu adolescente que está pasando, la sensibilidad de que tú también estás pasando este proceso y que la familia puede ayudar a salir en conjunto. Todo va a estar bien, es parte del proceso.
Gracias, Eliana. En realidad, había leído un lema que decía, no, estas situaciones fuertes, adversas, lo único que hacen es generar personas fuertes. O sea, nos hacen más fuertes a nosotros, a todos nosotros. Bien, yo quisiera dar lectura, en el chat estaba viendo el comentario del padre Gianpiero Gámbaro, y quería compartir con todos. Y el padre es el vicerrector administrativo de la universidad, y quisiera compartir con ellos. Dice, la crisis sanitaria está exigiendo una calidad de ética pública más consciente y compartida, ¿no? La toma de decisiones públicas, hemos visto cuán difícil es verdad, lo hemos visto en estos escenarios. Los Big Data no se muestran suficientes si no sabemos cómo interpretarlos, es verdad. Humanidad y tecnología debe ir de la mano en la mano, emociones y racionalidad. Gracias por sus palabras. Bien, entonces, con este comentario del padre Gámbaro, agradecemos mucho la participación de Luz, agradecemos muchísimo también a Eliana, gracias, Colombia, Argentina, para peruanos, y es importante, ¿no?, cómo poder ir nutriéndonos. Hay muchas preguntas, de verdad, el tiempo es muy valioso y nos está ganando, pero nosotros queremos desde decidir, hemos estado en función de este escenario en el cual nos encontramos, hemos estado viendo con las especialistas el poder ver una parte formativa, una propuesta formativa que la queremos compartir con todos ustedes, la queremos lanzar. No sé si Eliana, Luz, me dicen si es que las están viendo el flyer. Sí. Perfecto. Entonces, este curso de planificación y resiliencia, ¿no?, que queremos plantearlo, lo estamos lanzando ahora, porque hay muchas cosas por ir resolviendo, por estas herramientas que ustedes han trabajado, y este curso queremos plantearla como unas orientaciones para afrontar los cambios de la planificación en este marco de incertidumbre que nos ha traído la pandemia, ¿no? Es una modalidad virtual, tiene como inicio en julio de 2020, y también la duración es de 3 semanas, implica 30 horas académicas, y tiene como objetivo ofrecer directrices, orientaciones, para poder afrontar los cambios de planificación que muy bien se han ido desarrollando en este seminario, y que lo vamos a hacer con mayor profundidad en este curso taller. Así es que invitamos a todos los participantes del seminario que estén muy interesados en poder ampliar más sobre este tema de la planificación de la resiliencia, que hoy se ha vuelto importante y clave para poder desarrollarnos tanto individual como colectivamente, ¿no? A que puedan también participar en este curso taller con Eliana, con Luz, de manera más cercana, poder ver quizás casos más concretos con ellas y aprovecharlas, ¿no? Porque tienen todo un bagaje de experiencia profesional, ¿no? Y la calidad humana que ambas cuentan, y que también complementa esta parte de su formación profesional. Entonces, muchísimas gracias. Quisiera darles unos minutitos a Luz y Eliana para que puedan dar sus agradecimientos. Luz. No, muchas gracias a la universidad por haber abierto este espacio, a todos los asistentes. Realmente esperamos haber abierto una primera discusión, que es el interés, y muchas preguntas, ¿no? Si uno no genera preguntas en otras personas, realmente la tarea de comunicar no está completa. Entonces yo realmente espero que hayamos dejado bastantes incógnitas para empezar a trabajar, o para continuar, perdón, más bien trabajando en todas estas dinámicas en las que estoy seguro todos estamos comprometidos para sacar adelante y generar nuevos cambios y nuevas actitudes. Muchas gracias a todos, y pues me encantó haber estado aquí compartiendo estas ideas con ustedes. Gracias, Luz. Eliana. Bueno, gracias también a la universidad, gracias a los participantes, estar con nosotras. Creo que, como dice Luz, aperturar estos espacios son importantes
educativos, son reflexivos, todo va a pasar, todo pasa. Así que esto es un nuevo proceso de aprendizaje, les deseo lo mejor y bueno, espero que se puedan estar en el curso para poder ampliar los conocimientos y nada, trabajemos en la salud mental, en las acciones preventivas que nos va a ir bien. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Y bueno, como es propio ya dentro de, hablamos de los protocolos, ¿verdad, Luz? En los espacios que se están generando de las conferencias virtuales, ¿no? Y la importancia de la tecnología también, es que vamos a finalizar con la foto. Y pedimos que por favor a todos los participantes que puedan activar sus cámaras. Ahí está padre, ya lo vemos. Sí, estoy escuchando y haciendo un poco de multitasking. Muy bien. Viendo a Esperamos todos haciendo cosas así, mezclando. No, gracias, padre, Qué por lindo estar ver las caras. compartiendo. Ahí Sí. también la veo a Modesta. Ay, a Juan Narváez, qué bueno. Por favor, les invito a que todos activen sus cámaras para poder tomarnos la foto. Las fotos modernas. Ajá, el profesor Edgar. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Aquí veo también Rocío Narváez, un saludo. Luis Echeverría, Edgar, José Cabanillas también, un saludo. De aquí lo estoy mirando. Por favor, si podrían compartir para la foto. Ahí está, Claudia Guamán. Bien. A ver. Creo que, a ver, hemos visto que quizás esto ha sido de manera improvisada, ¿no, Eliana? Tenemos que decir que íbamos a tomar la foto para que estemos listos. Para Eliana será muy tarde. Ah, ¿Eh? no. Eliana está aquí en Perú. Ah, está en Perú. Ah, no, yo pensaba que era Estoy Argentina. acá, ¿no? Sí, Sí, Eliana es argentina, pero ya está en 2 Perú. horas más. El acento era simpaticísimo de argentino, ¿eh? Sí, soy argentina, sí. De Por Buenos eso. Aires. De Buenos Aires. De Muy Buenos bien, Aires. estoy viendo a Nora Escalante, un placer, Nora, que estés con nosotras. Daniela, también, Joana, también te veo, saludos. Bien. Yerti Pardo, saludos, te estoy mirando. Muy bien. Bien, no sé si es que más se van a poder activar sus camaritas para poder tener la foto. Si no, van a salir sus nombres.